12:41. Natalia Alonso es la editora de la revista Selecciones Reader's Digest desde España y edita la versión española desde hace más de 10 años y nos acompaña a esta hora en la línea. Señora Alonso, mil gracias por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio. Gracias por atendernos un viernes ya en la tarde para usted. Exacto, muy buenas tardes desde España. Aquí ya a punto de empezar el fin de semana y vosotros os queda poquito. A nosotros nos queda poquito para empezar, pero yo feliz de hablar con usted para que me dé nociones de la revista Selecciones, porque ayer mis compañeros de la mesa de trabajo estaban aterrados de que yo no supiera qué era y los oyentes más o menos nos escribieron que aprendieron a leer muchos de ellos con esa revista. Hoy la revista Selecciones, ¿en dónde se distribuye? ¿Desde dónde se hace? ¿Cuántas ediciones hay? ¿Cómo está funcionando hoy la revista y qué tan exitosa está siendo? Bueno, no te puedo culpar por no conocerla porque yo creo que es un tema generacional. No te culpo por ello. En España pasa exactamente lo mismo. Muchísima gente de joven, de mediana edad para abajo, diríamos, ya no la conoce, pero lo cierto es que se sigue editando la revista. Yo soy la editora de la edición que se edita en España, pero hay ediciones en toda Latinoamérica, es decir, se edita desde México, tengo a mis colegas allí, y desde Argentina, y se distribuye por varios países de Latinoamérica. Hoy en día no es lo que era, pero sigue teniendo 22 ediciones y se sigue editando en 10 idiomas diferentes, con lo cual sigue teniendo una presencia importante, Natalia, es que eso es lo que me llama mucho la atención, porque yo le quiero decir que yo de chiquita leía Selecciones y yo explicaba hace 2 días acá en el programa que era como la ventana al mundo para personas que éramos de provincia. Yo no soy de Bogotá, sino de una ciudad más pequeña, lejos de Bogotá, y para mí pues fue muy importante y esa es una experiencia que muchos hemos vivido. Pero a pesar de los cambios en el consumo de los medios impresos, a pesar del cambio generacional, pues la revista, como usted nos está diciendo, sigue existiendo, y mi pregunta es ¿cómo lo han logrado a pesar de todo eso? ¿Es que pesa mucho el tema del coleccionismo de estas revistas, o cómo es que lo han logrado? Bueno, a ver, la revista ha pasado por épocas muy difíciles y sigue pasando por épocas muy difíciles y han cerrado muchas ediciones, pero lo cierto es que es una revista un poco especial. Primero por su formato y luego por la temática. Es cierto que lo que tú dices, que todo el mundo la tiene como un poco en el imaginario, la gente que la ha conocido a través de abuelos, de padres y de gente más mayor, como en el imaginario colectivo, ¿no? Como una revista un poco diferente y una ventana al mundo. Hoy en día, obviamente, esa ventana no es necesaria porque ya todo el mundo está mega hiperconectado. Pero es verdad que era una revista que siempre ha tenido un público y unos lectores muy, muy fieles, ya no solo coleccionistas, sino que realmente la revista suele funcionar por suscripción en casi todos los países. En concreto, en España es la mayor parte de suscripción. Queda ya, bueno, pues no son tantos como eran, pero un número importante de suscriptores, muy poquita presencia en kioscos porque los kioscos han ido desapareciendo, como es lógico, y la mayoría son suscriptores, pero la gente es muy, muy fiel, y luego es una revista como que ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Hombre, las generaciones más jóvenes va a ser complicado ya que se enganchen a ella, pero mucha gente tiene un cariño especial a la revista porque le recuerda, pues como tú decías, ¿no? Cuando eras pequeña, pues aprender a leer, a casa de sus abuelos, casa de sus tíos, veraneos. A mí me escribe cantidad de gente contándome anécdotas, como os pasó ayer, que oí vuestro programa, y contando anécdotas de su infancia o de recuerdos de la revista, y son recuerdos muy, muy entrañables. Entonces, bueno, dentro de las dificultades de una revista impresa hoy en día, que bueno, tiene versión, nosotros tenemos una versión digital en kioscos virtuales, pero es una versión en PDF de la revista, sigue teniendo un público, llámalo de edad avanzada, llámalo como quieras, pero un público al que le engancha todavía, y bueno, pues yo creo que por ahí es por donde va aguantando. Usted dice que por la temática de la revista todavía pues sigue teniendo un público muy fiel, y por eso yo le digo, ayúdeme a conocer la temática de la revista. Es decir, yo hoy compro la revista Selecciones y la compro para ver qué, recetas, historias, cosas de medicina, cosas de moda, no tengo ni idea. ¿Qué se encuentra en la revista Selecciones?
Pues mira, no vas a encontrar nada que a lo mejor puedas leer en otros sitios, porque no es una revista de actualidad, pero es una revista de temática generalista y muy familiar. Sobre todo lo que predominan son los temas muy humanos. Entonces son temas que al final a la gente le llegan mucho porque son temas muy, muy humanos desde una óptica bastante positiva. Es decir, hay muchos temas de gente que se enfrenta a adversidades, pero que siempre saca una parte positiva de esas lecciones. En ese sentido es un poco, a lo mejor se puede llamar naif, pero en los tiempos que corren yo creo que la gente agradece oír historias y leer historias positivas, porque yo cada vez a mi alrededor veo a más gente desencantada con las noticias diarias y que dice que no quiere oír noticias porque le amargan el día, le deprimen. Entonces, en esta revista puedes encontrar historias muy humanas, temas de información de salud muy, muy contrastados, humor, porque como decíais ayer en vuestro programa, se caracterizaba mucho por unas secciones de humor muy graciosas y siguen prácticamente igual, de entre niños, gajes del oficio, donde la gente cuenta sus anécdotas humorísticas y las comparte, y realmente es una parte muy querida de la revista. Sí. En la edición española contamos con el vocabulario, que también es una sección como muy querida, en la que en nuestro caso en España siempre hemos contado con algún académico de la Real Academia Española, con el antiguo director, ahora mismo con otro académico. Bueno, pues un poco hay una variedad temática que obviamente no es no es lo último de lo que se está hablando, pero es una temática la que se analiza como desde una manera muy reposada, muy contrastada la información, que se ve en cualquier otro sitio, pero a posteriori, y mucho más contrastada y reposada, y con una narrativa además muy, muy particular. Bueno, señor Alonso, yo quiero decir que yo fui soy de esas personas que aprendió a leer con selecciones. Yo aprendí a leer con selecciones y con la revista Cromos, que es una revista muy, muy nuestra. Pero mire, hay unos datos impresionantes en lo que tiene que ver con selecciones. 40 idiomas, circulan en 100 países y cerca de 1.000 millones de lectores en español. Es impresionante lo que hay. Hay una historia, yo no sé qué tan cierta puede ser, seguramente sí es así, que Mandela confesaba que cuando él estuvo preso durante 27 años, la única revista que leía era Selecciones. Es decir, eso lo contó él en alguna oportunidad, y eso demuestra más o menos la grandeza de Selecciones. Pero le quiero preguntar, usted que es la lectora número 1 de Selecciones, por supuesto, en su función de editora de la revista, ¿hay alguna historia que particularmente le haya impresionado a usted? Porque uno encuentra muchas historias en Selecciones, pero usted puede decirnos, por ejemplo, no, hay una historia que yo leí que me impresionó porque fue extraordinaria, porque me marcó. Bueno, hay cantidad de historias, o sea, a mí, y de hecho es una parte que a la gente le gusta mucho, los lectores, a mí de vez en cuando me escriben pidiéndome historias de los años 60, 70, que por favor las volvamos a reproducir, que se las enviemos. Hay muchas. Sinceramente, esta revista trata una temática enorme. A mí me impresionó mucho una sobre una modelo que se llamaba Waris Dirie, ya de hace muchos años ya, que era una chica somalí que escapó de África. Se llamaba Flor del Desierto, que luego se hizo una película, y entonces narraba con la peculiar narrativa de esta revista cómo esta chica fue capaz de huir de África, de un país africano, y cómo llegó hasta Europa, se estableció en Londres y luego se convirtió en una modelo somalí muy, muy famosa en aquella época. Y bueno, a mí esa historia en concreto, Flor del Desierto, me impresionó muchísimo, será de los años 90 o así, y de hecho yo creo que luego hicieron película. La narrativa además es muy, muy de guión cinematográfico, ¿no? Porque es un estilo de narrar muy quizá anglosajón, de dar muchos detalles, pero sobre todo de contrastar muchísimo la información, que ahora mismo, bueno, pues se da mucha importancia a todo el tema del fact-checking, pero realmente esta revista lo lleva haciendo desde los inicios. Editora Alonso, la vemos como editora de la revista en España, y quisiera saber desde hace cuánto mujeres están editando Selecciones, desde cuándo tienen a la cabeza una mujer y cómo han cambiado los contenidos desde que las mujeres están a la cabeza. Si ha habido como una transformación, usted nos dice que hay mucho que se conserva, pero ¿qué transformaciones ha habido desde que hay mujeres a la cabeza de Selecciones? Bueno, la base de la revista se ha mantenido bastante, la base, la esencia, ¿no? La temática. Es cierto que yo llevo como editora 12 años,
pero yo ya estaba antes, empecé trabajando, éramos una redacción muy pequeñita en España y bueno, quiero creer que de alguna manera vas contribuyendo un poco con tu visión, ¿no? Nosotros además aquí en España trabajamos en conjunto con las ediciones europeas y creamos un contenido bastante europeo, bastante orientado a Europa. Yo curiosamente soy la chica número 2 porque hay una editora en Finlandia también. Pero el resto son hombres, entonces de alguna manera sí que contribuimos. Tenemos un contenido muy orientado también a las revistas, a las ediciones europeas, que son las que además pertenece el grupo. España está licenciada a una empresa española que tiene varias cabeceras en Europa, pues entre ellas Alemania, Francia, Portugal, Finlandia y bueno, pues la temática va un poco en función también entra mucho contenido americano, sí, porque el origen es la edición americana, que nos dan, claro, un contenido muy de Estados Unidos y del Norteamérica, no de América, de Norteamérica. Y bueno, yo también trabajo en conjunto con México y con Argentina, mis colegas, claro, de allí compartimos traducciones y compartimos un poco temática, pero Natalia, bueno, se tratan temas de inmigración y bueno, un poco temas que afectan también a Europa. ¿Y qué tan importante creen ustedes que ha sido para que la revista perdure en el tiempo el formato? Yo no sé si Camila, que no sabía que existía esta revista, sabe que la revista Selecciones es una revista como de la mitad del tamaño de una revista común. Y por eso también era como, exacto, es chiquitina y por eso también era tal vez como más fácil guardarla en algún sitio, empezar una colección y demás. ¿Ustedes creen que eso ha sido importante para que perdure en el tiempo? Sí. Así es, de hecho, el origen de la revista, del formato de la revista, que se ha mantenido en el tiempo con una variación muy, muy ligera en milímetros, pero sigue siendo prácticamente como hace 100 años en Estados Unidos, el motivo era para poder encajar en los buzones de las casas. Entonces, la idea del formato que se pudiera meter en el buzón de correos porque era una revista por suscripción. Luego, con el tiempo, la gente la apreciaba porque al final es una revista muy manejable, que te la puedes llevar en el bolso, que mucha gente decía, pues me la llevo de viaje, voy en el autobús y no me ocupa, las consultas de los médicos decían mucho, incluso la gente decía mucho que la leía en el baño. Pero es así, el formato ha influido mucho y de hecho... No será la única revista que leen en el baño, se leen muchas revistas en el baño, pero entiendo que esta, por su tamaño, puede ser mucho más cómoda de llevar en la cartera para nosotras las mujeres, por ejemplo. ¿Es una revista más de público femenino que masculino, a pesar de que aquí Oscar Montes y Hugo Mario Palomar, mis dos compañeros, eran asiduos lectores? Para nada. Tiene una temática muy, muy, muy variada. Es decir, es que yo creo que le puede interesar a cualquiera, porque es que tratas desde, bueno, cómo sacar partido a la tecnología hasta pues el tema del Ozempic, que ahora está tan en boga. O sea, trata temas de actualidad, pero tratados ya como con más sosiego, no en el momento en el que se producen, porque obviamente no somos una revista de dar la información inmediata, eso ya lo tenemos todos a golpe de móvil. Pero trata temas de actualidad y trata temas también muy humanos y bueno, pues de salud, de información, de noticias de la medicina que hay hoy en día, de todos los avances médicos que se producen y temas también sociales. Nosotros hemos tenido algún tema el año pasado que además, bueno, quedó finalista en un premio aquí en España sobre el tema de la inmigración aquí en Canarias, en las Islas Canarias, de pateras que bueno, pues hubo un rescate y demás, pues ese tipo de temas. Había unos premios que eran europeos, el europeo del año y bueno, pues se premió aquí también a Oscar Camps, que es el director de Open Arms, que es una ONG que rescata gente en el Mediterráneo, a barcos y a pateras y demás. Es decir, se trata un poco, es una temática muy, muy generalista, con lo cual no está orientada ni para hombres ni para mujeres, le puede gustar a todo el mundo. Incluso los niños se ríen, mis hijas, yo tengo 2 hijas pequeñas y a ellas les gustan las anécdotas infantiles, de hecho yo he publicado alguna anécdota de ellas y bueno, pues les hace gracia, la verdad. Pues Natalia Alonso, editora de la revista Selecciones Reader's Digest, mil gracias por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio desde España, hablándonos de esta revista histórica que tiene 80 años y que muchos, incluidos los de la mesa de trabajo, aprendieron a leer con la revista. Gracias por atendernos y feliz fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis todos un buen fin de semana. Chao desde España. Mila, es tan importante el